Em, Hola, qué alegría dar la bienvenida a nuestra audiencia a una nueva inmersión profunda. Yo soy su anfitrión y la verdad hoy tenemos una misión bastante ambiciosa. Así es. Y para ser totalmente transparentes, un poco escalofriante también. Hola a quienes nos escuchan, estoy lista para arrancar. Exacto. Hoy vamos a explorar la anatomía del terrorismo con fines políticos. Queremos entender la maquinaria interna de estos movimientos, cómo es que se justifican teóricamente actos tan extremos. Y sobre todo, cómo han evolucionado sus métodos operativos a lo largo del tiempo. Sí, porque vamos a viajar desde las barricadas y los oscuros cafés de la Europa del siglo XIX, pasando por las tensiones de las prisiones modernas, hasta llegar a los rincones más encriptados y rastreables del ciberespacio. Para lograr armar todo este rompecabezas, hemos estado inmersos en una pila de documentos realmente fascinantes, artículos académicos muy exhaustivos sobre el terrorismo anarquista y la teoría de la propaganda por el hecho. Textos sumamente densos, por cierto. Bastante. También analizamos pasajes clave del clásico Los anarquistas de James Joel, estudios criminológicos hiperdetallados sobre la radicalización yihadista dentro del sistema penitenciario español. Ajá. Y unas tesis muy rigurosas que desmenuzan cómo las organizaciones terroristas contemporáneas han militarizado la infraestructura de la dark web y las criptomonedas. Básicamente para financiarse en las sombras. Así es. Es un volumen de información denso, pero repleto de revelaciones que cambian por completo la perspectiva sobre este fenómeno. Totalmente. Aunque antes de sumergirnos de lleno en todo este material, creo que es necesario hacer una pausa. Sí. Una aclaración que es absolutamente fundamental para quienes nos escuchan. El análisis que vamos a desarrollar hoy aborda ideologías políticas y religiosas que son por su propia naturaleza extremas, polarizantes y violentas. Definitivamente. Debe quedar absolutamente claro que este programa no toma partido, no respalda ni condena ninguna postura política, ideológica o religiosa de las que vamos a mencionar aquí. Cero favoritismos. Exacto. Nuestro único objetivo y nuestra más estricta responsabilidad es limitarnos a reportar de manera rigurosa, objetiva e imparcial las ideas, las complejas justificaciones teóricas y los hechos históricos tal y como están contenidos en el material original que estamos diseccionando hoy. Bueno, vamos a desglosar esto y me parece fascinante empezar por la propia palabra, o sea, terrorismo. Claro, el origen del término. Sí, porque creo que la gran mayoría asocia este término inmediatamente con grupos rebeldes. Ya sabes, células ocultas que operan al margen de la ley para atacar a un gobierno establecido. Es la asociación natural hoy en día. Pero revisando las fuentes, el origen histórico del término es literalmente el opuesto. Nació como una herramienta de control estatal. Así es, específicamente durante la Revolución Francesa. Exacto. En ese sangriento periodo conocido como el Terror Rojo Jacobino, entre 1793 y 1794, era el aparato del Estado utilizando la guillotina y el terror sistemático para purgar a la población. Para aplastar cualquier disidencia política. Pero lo que me vuela la cabeza es cómo esa herramienta del Estado se voltea por completo. Vemos a figuras tempranas como Graciko Babev y su conspiración de los iguales en 1796. Ajá, una figura clave. Babev llega a la conclusión de que la propiedad privada es la raíz de la desigualdad absoluta y argumenta que la violencia extrema no solo es útil, sino que es indispensable para derrocar esa opulencia. Hablaba de cortar cuellos sin piedad si leemos sus textos. Literalmente. Entonces, ¿cómo ocurre exactamente esa transición teórica, donde la violencia pasa de ser un monopolio del Estado a ser la herramienta legítima para destruirlo desde abajo? Lo fascinante aquí es cómo esa rabia inicial se intelectualiza, muta a finales del siglo XIX hasta cristalizarse en una teoría formal y central para estos movimientos, que es la propaganda por el hecho. Propaganda por el hecho. Un concepto pesadísimo. Totalmente. Teóricos fundamentales del anarquismo, como Mikhail Bakunin y Paul Bruce, llegan a una conclusión muy pragmática en la década de 1870. Que es cuando se dan cuenta de que las palabras ya no alcanzan, ¿no? Se dan cuenta de que la clase obrera no se va a levantar en armas simplemente por leer un panfleto denso o por escuchar un discurso filosófico en una plaza. Claro, la gente estaba cansada.
Bruce argumenta que la manera más eficiente de inyectar principios revolucionarios en la mente de las masas es a través de actos físicos e impactantes. Y Bakunin lleva esto un paso más allá. Siempre Bakunin yendo al extremo. Sí, él afirma que propagar los ideales mediante los hechos es la forma de comunicación más poderosa e irresistible que existe. O sea que, para ellos, levantar una barricada, detonar un explosivo o asesinar a una figura de poder no era un simple estallido de furia ciega. No, en absoluto. Era fundamentalmente un instrumento de comunicación de masas. Un diseño quirúrgico pensado para lograr dos objetivos simultáneos. ¿Cuáles serían? Por un lado, movilizar y despertar a las clases oprimidas. Y por el otro, aterrorizar psicológicamente a la burguesía al demostrar en tiempo real la absoluta vulnerabilidad del Estado. Es literalmente el descubrimiento del marketing del terror. Un solo asesinato de alto perfil generaba más titulares en un día que años enteros de asambleas obreras. Así de crudo y así de efectivo para sus fines. Y esa idea de la propaganda por el hecho nos lleva directamente a un escenario aún más oscuro. Rusia entre las décadas de 1860 y 1880. Un periodo sumamente turbulento. Demasiado. Aquí el movimiento nihilista toma el control de la narrativa. Promovían una negación total, casi cósmica, del orden social existente. Y abrazaban lo que llamaban un egoísmo racional. Que chocaba de frente con el Estado zarista. Totalmente. Los populistas rusos, los famosos Narodniki, intentaron primero la vía pacífica. Fueron a las zonas rurales a intentar educar y movilizar a los campesinos para exigir reformas. Pero el fracaso fue absoluto. Absoluto. El Estado zarista los aplastó con una represión brutal. Y de las cenizas de ese fracaso pacífico surge una violencia sin precedentes y una figura que parece sacada de una novela de terror, Sergei Nechayev. Ah, Nechayev. Su manifiesto es escalofriante. Es que exigía a sus seguidores extirpar de su ser cualquier sentimiento humano blando. Cero amistad, cero amor, cero gratitud familiar. Todo debía ser canibalizado por lo que él llamaba una fría pasión por la destrucción. Y Nechayev llevó su propio fanatismo a un límite tan grotesco que asesinó a un estudiante llamado Ivanov. Era miembro de su propia célula en Moscú. Y no lo hizo porque Ivanov fuera un traidor real. No, para nada. Lo hizo puramente para demostrar su dominio absoluto y obligar al resto de sus seguidores a mancharse las manos de sangre. Quería unirlos por la complicidad del crimen. Ese nivel de desapego emocional y fanatismo nos obliga a analizar un concepto que la literatura académica denomina el problema moral. Claro, el dilema ético. Porque, lógicamente, surge la pregunta de cómo un ser humano racional justifica éticamente cruzar la línea hacia el asesinato premeditado. Es la gran incógnita. El grupo ruso Narodná Volia, que se traduce como la voluntad del pueblo, es el caso de estudio perfecto para entender esta gimnasia mental. Este es el grupo que logró asesinar al mismísimo zar Alejandro II en 1881. Después de múltiples intentos fallidos, cabe destacar. Exacto. Y la clave es que, en su marco psicológico, ellos jamás se percibieron como criminales comunes o asesinos. Se autodefinían como justicieros ejecutando un tiranicidio necesario. ¿Y cómo resolvían ese problema moral ante el resto de la sociedad? Mediante la inmolación. Sabían que iban a ser capturados y ejecutados, pero utilizaban el propio aparato judicial del Estado como su plataforma definitiva de propaganda. Convertían los juicios en un teatro. Literalmente. Los juicios públicos se convirtieron en escenarios donde los acusados asumían la condena a muerte con una actitud de desafío absoluto. Buscaban proyectar una superioridad moral inquebrantable para construir una imagen de martirio. Que es lo que menciona a Piotr Kropotkin, otro teórico clave de la época. Así es. Kropotkin relató cómo, tras la ejecución pública de Sofía Perovskaya, que fue una de las arquitectas del asesinato del zar, la multitud quedó sobrecogida. Porque subió al cadalso sin derramar una sola lágrima. Exactamente. Al hacer eso, ella demostró que con su muerte le estaba asestando un golpe psicológico a la autocracia mucho más devastador que la propia bomba que mató al zar. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque toda esta arquitectura teórica del martirio y la propaganda viaja hacia Occidente, aterriza en Francia a principios de la década de 1890. Y muta hacia algo completamente distinto. Muta hacia lo que las Puentes llaman ilegalismo.
La historia de Ravachol es el ejemplo perfecto de esta fusión. Ravachol es un personaje verdaderamente extremo. Es que este individuo tomó la ideología anarquista y la combinó con el crimen común más crudo. Ya no estamos hablando de magnicidios calculados contra la realeza. No, sus crímenes eran muy distintos. Ravachol robaba. Llegó a profanar la tumba de una baronesa para extraer joyas. E incluso asesinó a un anciano ermitaño por unas simples monedas. Pero la genialidad retorcida de Ravachol ocurrió durante su juicio. Sí. En lugar de pedir piedad, transformó el estrado en un púlpito. Culpó enteramente a la estructura de la sociedad burguesa de sus crímenes. Argumentó que un sistema que permite la inanición le otorga a los desposeídos el derecho natural de apoderarse de los recursos por cualquier medio necesario. Incluida la sangre. Incluida la sangre. Su marcha hacia la guillotina fue tan desafiante, cantando himnos anticlericales a todo pulmón, que ciertos círculos radicales lo elevaron al estatus de mito. Dejó de ser un asesino de ermitaños para convertirse en un símbolo de rebeldía indomable. Y esa actitud inspiró a otros inmediatamente, como Auguste Vaillant, quien poco después logró infiltrar un artefacto explosivo en plena Cámara de Diputados en París, hiriendo a decenas. Y tras su ejecución, la prensa afín describió a Vaillant con una mirada fiera y la frente en alto, solidificando esta extraña adoración por la destrucción. La rápida sucesión de esos eventos ilustra un punto analítico crucial. La violencia política, cuando está empaquetada con esta narrativa de martirio, demuestra ser altamente infecciosa. Como un virus ideológico. Exacto. El periodo entre 1880 y 1914 experimentó una verdadera globalización del magnicidio. Las tácticas perfeccionadas en Rusia y Francia cruzaron fronteras rápidamente. Fue una época de caos total para los líderes europeos. Vimos el asesinato del presidente francés Sadi Carnot, el apuñalamiento de la emperatriz Sisi de Austria, el asesinato del presidente del gobierno español Cánovas del Castillo a manos del anarquista Angiolillo. Y como herencia indirecta de esta cultura del atentado individual, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914. El impacto psicológico de esta ola en la vida cotidiana de la época no tiene precedentes. Un puñado de individuos desconectados, operando en células minúsculas o a veces en total aislamiento, logró sembrar un pánico paralizante en potencias mundiales enteras. Esto expone la brutal asimetría de este tipo de conflicto. Y a movilizar ejércitos en las fronteras para poner a una nación de rodillas. Bastaba con instalar la paranoia en la psique colectiva de que cualquier persona caminando por la calle, entrando a un café o asistiendo a la ópera podía llevar un artefacto explosivo bajo el abrigo. Lo cual obligó a los estados a implementar leyes de represión masiva y vigilancia. Que irónicamente era justo lo que los extremistas querían para, según ellos, desenmascarar la verdadera naturaleza autoritaria del gobierno. Ahora, si consideramos que en ese siglo XIX las calles de París, los sótanos de Moscú o los teatros eran los foros físicos donde esta radicalización tomaba forma, resulta increíble analizar hacia dónde se ha desplazado ese espacio en la actualidad. Es un cambio de paradigma total. Basado en los estudios criminológicos modernos que revisamos sobre España, el entorno de captación más fértil hoy en día es completamente contraintuitivo. El sistema penitenciario. Las cárceles. Las cárceles. Uno pensaría que encerrar a un radical es neutralizarlo, cortar su línea de comunicación y acabar con el problema. Pero resulta que la prisión funciona como una incubadora perfecta. Si conectamos esto con el panorama general de la ideología extremista contemporánea, vemos que el yihadismo moderno no interpreta la prisión como una derrota. No lo ven como un castigo que interrumpe su sagrada misión. ¿Cómo lo interpretan entonces? La ven como su conciencia lírica, una parte esencial de su ADN fundacional. No podemos olvidar que figuras arquitectónicas del radicalismo islámico moderno, como Sayyid Qutb en Egipto, redactaron sus manifiestos más incendiarios desde la humedad de una celda. Desde el aislamiento más puro. Exacto. La literatura académica describe el entorno carcelario como una diáspora extrema. Al aislar a un individuo del ruido exterior, desconectarlo de sus lazos familiares y sumergirlo en la monotonía y la privación de la cárcel, se genera un desarraigo psicológico inmenso. Y ese vacío emocional es el caldo de cultivo ideal.
perfecto para interceptar a jóvenes que muchas veces ya arrastraban profundos sentimientos de marginación y alienación en las sociedades occidentales antes de siquiera cometer un delito. Ni la mecánica interna de cómo operan estos reclutadores dentro de los muros es de una astucia perversa. No se dedican simplemente a debatir teología profunda en el patio. Sería demasiado obvio y poco efectivo. Las investigaciones detallan cómo instrumentalizan y retuercen la propia subcultura penitenciaria. El pilar de esta estrategia es construir un victimismo absoluto. Tienen métodos muy específicos para lograrlo. Sí, por ejemplo, hay manuales de resistencia interna que instruyen a los reclusos a negarse sistemáticamente a cumplir con las tareas rutinarias de limpieza de sus pabellones. ¿Algo tan básico como barrer? Exacto, pero no lo presentan como un acto de rebeldía adolescente contra los guardias. Convencen a los internos más jóvenes de que el hecho de que el Estado occidental les pida limpiar un baño es en realidad una tortura psicológica meticulosamente diseñada, una degradación orquestada para humillar al Islam. Transforman lo cotidiano en un ataque directo. A través de este filtro, barrer un pasillo deja de ser una regla de convivencia y se transforma en un acto de opresión religiosa que exige resistencia y odio. Esa narrativa de victimismo constante es apenas el cimiento. Lo que verdaderamente construyen allí adentro es una contrasociedad hermética. Un mundo paralelo. Al estar aislados de voces moderadas o de la sociedad civil, este microcosmos penitenciario se vuelve peligrosamente autorreferencial. Los reclutadores necesitan consolidar carisma y autoridad rápidamente entre la población reclusa. Y sabemos que en las cárceles el respeto se mide distinto. Totalmente. Como saben que en el ecosistema carcelario se respeta y admira el historial criminal y la capacidad de violencia, muchos de estos líderes inventan pasados militares gloriosos, aseguran haber combatido en zonas de conflicto en Medio Oriente para proyectar un aura de veteranos intocables. Fabrican su propia leyenda. Y una vez que establecen esa jerarquía, exigen sumisión total. Aplican el clásico código de silencio de las pandillas contra los informantes, pero lo elevan a la categoría de mandato divino. Las tácticas de coerción deben ser brutales. Son implacables. Si un interno muestra dudas, intenta alejarse del grupo o se comunica amistosamente con los funcionarios de la prisión, las represalias no siempre son ataques físicos inmediatos. ¿Qué hacen entonces? Utilizan amenazas veladas y psicológicamente devastadoras, como insinuar que tienen sicarios o simpatizantes en el exterior que conocen la dirección exacta de la familia del interno dudoso. ¡Qué locura! Juegan con el miedo más profundo. Y además de este terror interno, despliegan lo que los criminólogos denominan agujeros de gusano emocionales. Son atajos psicológicos diseñados para eludir las defensas intelectuales del individuo y captarlo mediante intereses mundanos. El ejemplo de los agujeros de gusano que mencionan los estudios sobre las prisiones españolas me dejó sin palabras. Específicamente el caso de cómo usan el fútbol. Es un caso de estudio brillante en cuanto a manipulación. Pensemos en un joven recluso, desorientado, cuya única conexión con la alegría exterior es su fanatismo por el Fútbol Club Barcelona. El reclutador no se acerca a él con un texto religioso complejo, se acerca a hablar del equipo. Empiezan por lo familiar. Y de repente menciona que el club en algún momento llevó publicidad de la Qatar Foundation, vinculada a ciertos patrocinios en el mundo islámico. Un dato trivial, aparentemente. Pero a partir de ese dato, el reclutador teje una telaraña, estira esa conexión corporativa para iniciar una conversación profunda sobre la identidad, la hermandad global y el orgullo, tocando directamente la fibra emocional del joven a través de su equipo favorito. No es un lavado de cerebro a base de repetición teológica. Para nada. Es un oportunismo emocional brillante y devastador que convierte una afición deportiva en la puerta de entrada al radicalismo extremo. Ese nivel de oportunismo adaptativo es lo que hace que estos movimientos sobrevivan en las épocas. Si la prisión representa la maximización del control sobre el espacio físico cerrado, el salto evolutivo más aterrador de la modernidad es la conquista del espacio virtual sin fronteras. El ciberespacio. Así es. La infraestructura tecnológica actual ha evaporado las limitaciones geográficas, otorgándoles una capacidad operativa verdaderamente transnacional. Lo que nos lanza directamente al entorno tecnológico moderno. Ya no estamos hablando de metáforas básicas sobre la punta
punta del iceberg y la web profunda. La audiencia que sigue estos temas sabe que la dark web no es solo un rincón oculto. Es una arquitectura diseñada específicamente para la opacidad total. Redes como Tor o I2P no solo ocultan tu historial, fragmentan y rebotan la conexión a través de múltiples nodos internacionales, aplicando encriptación asimétrica en cada salto. Desde la perspectiva de una célula radical, esto es un regalo caído del cielo. Ya no tienen que reunirse en sótanos húmedos corriendo el riesgo de que un micrófono direccional capte sus planes. Tienen una sala de reuniones global e invisible. Y la apropiación de estas herramientas es sofisticadísima. Las organizaciones ya no dependen de ingenieros externos. Cuentan con comités técnicos altamente capacitados que desarrollan y distribuyen su propio software criptográfico a medida. Según los documentos analizados, hay programas específicos, ¿no? Sí, exponen el uso de programas como Amn al-Mujahid. Es un software de cifrado militar distribuido a través de foros anónimos. Fue diseñado específicamente para integrar claves de cifrado RSA de altísimo nivel. Esto permite a células dispersas por distintos continentes planificar operaciones con la confianza de que están evadiendo las redes de vigilancia masiva, redes de interceptación de agencias como la NSA. Y la comunicación segura es solo la mitad de la pesadilla. El ecosistema financiero en la dark web ha dado paso a lo que se conoce como Crime as a Service, o el crimen como servicio. Atrás quedaron los días donde los revolucionarios tenían que asaltar bancos a mano armada para financiar sus causas, exponiéndose a tiroteos y arrestos. Exacto. La investigación destaca el caso de Yunis Tully, conocido en los bajos fondos digitales como Irjavi 007. Operando desde un apartamento en el Reino Unido. Este individuo se sumergió en foros de carding, compró lotes masivos de números de tarjetas de crédito robadas y logró lavar y desviar aproximadamente $3,5 millones hacia las arcas de organizaciones extremistas. $3,5 millones. Y todo este flujo de capital masivo fue orquestado desde un teclado, sin disparar una sola bala. Así es, y aunque el fraude con tarjetas de crédito sigue dejando minúsculas trazas que las agencias financieras pueden rastrear con suficiente tiempo y recursos, la adopción masiva de las criptomonedas ha borrado esas huellas casi por completo. La adopción de la tecnología blockchain por parte de estos grupos representa un salto cualitativo en la logística del terror. Revisando los materiales extraídos de estos foros clandestinos, es escalofriante encontrar manuales técnicos en circulación con títulos como Bitcoin y la limosna de la yihad. Son esencialmente guías paso a paso. Instruyen a los simpatizantes globales sobre cómo convertir dinero fiduciario en criptoactivos y enviarlos a billeteras digitales descentralizadas, Eludiendo por completo el sistema bancario internacional y los embargos económicos gubernamentales. y para garantizar que los analistas forenses de las agencias de inteligencia no puedan seguir el flujo de estos bitcoins a través del registro público de la blockchain, utilizan de manera rutinaria servicios conocidos como mixers o mezcladores criptográficos. Herramientas automatizadas que hacen el trabajo sucio. Toman los fondos de un usuario, los fragmentan en microtransacciones, los mezclan con los fondos de miles de otras billeteras simultáneamente y luego depositan la cantidad original en una nueva dirección limpia. El resultado es una ofuscación algorítmica que hace matemáticamente inviable rastrear el origen de los fondos. Fondos que quizás acaban de pagar por un cargamento de armas. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Significa que, con esas billeteras criptográficas imposibles de rastrear, tienen acceso irrestricto a los mercados negros más profundos de la dark web. Las capturas de pantalla que incluyen estas investigaciones son perturbadoras. No compran solo propaganda. Están adquiriendo lanzagranadas antitanque, rifles de francotirador de precisión militar, pasaportes biométricos falsificados indetectables e incluso contratan a colectivos de hackers mercenarios. Con este arsenal de recursos invisibles, la amenaza contemporánea trasciende el artefacto explosivo físico en una plaza pública. Los expertos en ciberseguridad plantean el escenario muy real de un Cyber Pearl Harbor. Un concepto que suena a ciencia ficción, pero es inminente. Pensemos en extremistas financiando a hackers de élite en la dark web para infiltrar e inutilizar infraestructuras críticas nacionales, apagar las redes eléctricas de una metrópolis en pleno invierno o comprometer los sistemas de purificación de agua. Todo operando con impunidad total desde jurisdicciones sin tratado de extradición. A modo de gran síntesis, al observar la evolución trazada a lo largo de este análisis,
emerge un hilo conductor innegable. La esencia funcional y el objetivo primario del terrorismo político permanecen intactos a través de los siglos. El fin último sigue siendo el mismo. La meta siempre ha sido, y sigue siendo, inyectar un mensaje de dominación, paralizar psicológicamente a la sociedad o al Estado adversario, y galvanizar a las bases mediante acciones espectaculares justificadas por marcos morales que ellos mismos construyen. Lo que ha experimentado una metamorfosis radical y vertiginosa son los vectores de ataque. Hemos transitado desde la pólvora artesanal y el estilete de los nihilistas rusos del siglo XIX, atravesando la manipulación emocional milimétrica en los sombríos patios de las prisiones, Hasta desembocar en la encriptación de grado militar y el financiamiento descentralizado en el ciberespacio. Y para concluir esta inmersión, hay una reflexión proyectiva que resulta imperativo considerar basándonos en todo lo que hemos analizado hoy. Adelante. Si la propaganda por el hecho original, aquella teorizada por Bakunin, requería indiscutiblemente de un acto violento y visceral en el plano físico para captar la atención de la prensa impresa y sembrar el pánico, hoy el paradigma está a punto de romperse. Al asomarnos al abismo inminente de la inteligencia artificial generativa y los deepfakes hiperrealistas, surge una interrogante perturbadora. ¿Hacia dónde vamos con esto? Estamos cerca del día en que una organización extremista logre paralizar de terror a una nación entera mediante un atentado enteramente fabricado. Un ataque virtual. Un video sintético, pero algorítmicamente perfecto, que muestre el asesinato de un líder mundial o la detonación de una bomba sucia en un centro financiero. Un evento que jamás ocurrió en el mundo físico, pero que sea lo suficientemente convincente en los primeros minutos como para provocar el colapso instantáneo de los mercados bursátiles y un daño psicológico masivo antes de que cualquier autoridad logre desmentirlo. ¡Qué concepto tan abrumador! Es llevar la propaganda por el hecho a su máxima expresión. Sembrar el pánico global a partir de la nada absoluta, destruyendo la propia noción de la realidad. Es material denso, sin duda, pero desentrañar estas complejidades es exactamente el propósito de este espacio. Agradecemos inmensamente a nuestra audiencia por acompañarnos en esta travesía analítica. Invitamos a quienes sintonizan a mantener una postura crítica frente a la información que consumen, a indagar más allá de los titulares inmediatos y a preservar siempre esa curiosidad intelectual. Hasta la próxima inmersión profunda.